¿Cómo están? Un nuevo video, este probablemente ya el último de la materia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del presupuesto. Si bien vamos a aclarar varias veces que en el presupuesto hay que tener en cuenta también el tipo de cliente con el que trabajamos y cuánto realmente puede pagar, es interesante poder armar, estructurar bien las cuestiones que voy a tener en cuenta en mi presupuesto. Hay algo que funciona un poquito de manera sinérgica. Si yo tengo bien pensado mi proyecto, va a ser más sencillo armar el presupuesto y va a ser más sencillo que yo no me equivoque en el presupuesto. Al mismo tiempo, el presupuesto también me obliga a revisar los pasos de mi proyecto, porque la idea es poder ponerle un valor a cada una de las cosas. Es muy importante que el presupuesto esté bien armado, esté bien detallado, porque ocurre muchas veces que uno pasa un precio para realizar una tarea y los números cierran, el cliente está de acuerdo con el tema, pero después el cliente empieza a pedir modificaciones, empieza a pedir agregar cosas. Entonces es importante que uno detalle bien qué es el presupuesto para decirle, bueno, mirá, hermoso, vos ahora querés que te cambie el color y querés que te vaya a sacar unas fotos y que te agregue más fotos a la página, bueno, hermoso, pero nuestro presupuesto estimaba que lo que vos me pagabas era por esto. Todo lo que vos me pidas para afuera podemos seguir presupuestándolo, pero sí aclararle bien al cliente qué es lo que incluye mi presupuesto de trabajo y que sepa que todo lo extra que me pidan no está incluido, más allá que después si ustedes quieren hacerlo de onda o no, pero sí que esté pactado que en realidad ese laburo no es de onda, que ese laburo se cobra. Por eso vamos a ver después de esta presentación también, les voy a mostrar dos tarifarios con los que se pueden manejar estimando dos tipos de clientes con recursos diferentes. Arrancamos entonces. Para estimar el costo de un proyecto, lo primero que tengo que pensar es, primero, cuál es el valor real de la hora de mercado. ¿Sí? Uno de los tarifarios que yo les dejé tiene una suerte de cálculo de cuánto sería el valor de una hora de trabajo de un diseñador. De todas maneras, también aparecen, van a ver, muchas actividades ya desagregadas. Por ejemplo, cuánto es el costo de hacer un flyer, cuánto es el costo de diseñar una página, cuánto es el costo de tomar fotografías dependiendo de la cantidad. Así que pueden ir chusmeando eso. Después les voy a dejar al final, les voy a mostrar un poquito los tarifarios. Y calcular el valor de la hora. Ahí hay dos diferencias. ¿Sí? Por un lado es el valor real del mercado y por otro lado el valor que yo le quiero dar a esa hora. Que eso va a depender también, como decíamos hace un rato, de el tipo del cliente con el que yo vaya a estar trabajando y el tipo de trabajo que requiere, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un trabajo de una hora que implica que yo me siente a diseñar un flyer para la página en Photoshop en mi casa, que un trabajo de una hora, pero que incluya, por ejemplo, una hora de ida y una hora de vuelta más para que yo vaya a tomar fotografías en un lado y además yo tengo una hora tomando fotografías, pero después tengo un tiempo editando esas imágenes, ¿sí? Entonces también hay que calcular el tipo de trabajo en general. Vamos a ir desagregando esto. ¿Cómo calculo entonces el valor de mi hora? Sí, estoy hablando de los dos ítems que hablábamos en la diapositiva anterior, del valor real del mercado, no, sino del valor subjetivo, ¿sí? Ese que tiene que ver con el contexto en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Ahí yo tengo que calcular primero cuánto trabajo tengo, y es importante ahí que no se me escape nada, que tenga bien pensado todo lo que tengo que hacer. Tengo que pensar, de acuerdo a todo ese trabajo que tengo que hacer, cuánto es lo que yo estoy esperando ganar. Y después también tengo que pensar en el perfil del diseñador y de la persona con la que voy a trabajar. ¿Qué tiene que ver esto? Ahí depende de con qué tipo de clientes quiero trabajar yo o puedo trabajar yo. Yo por ejemplo, les voy a mostrar dos tarifarios después. Uno es de una diseñadora que trabaja con precios más accesibles, ¿sí? Y que el otro tarifario es el tarifario de la Cámara de Diseñadores de Rafaela. Y ahí los precios uno va a ver que son más elevados, ¿sí? Esa es la diferencia entre el valor real de mercado, por ejemplo, y lo que en este caso la diseñadora que se llama La Maga, o sea, se llama La Maga,
calcula qué es su perfil y el perfil del cliente con el que va a trabajar. Sigamos avanzando. Es muy importante que estimemos, ¿sí?, para nuestro presupuesto los tiempos y las tareas. ¿Sí? Esto que decía yo, bueno, sí, por ahí mi tarea es tomar fotos y editarlas, pero eso quizás me incluye un montón de laburo que tiene que ver con la logística, con estar transportando mi equipo, con después tener que además editarlo, después subirlo. Entonces, es importante que yo organice el calendario de trabajo, ¿sí? ¿Qué acciones van primero? ¿Qué acciones van después? Ahí les puede servir pensar en lo que estuvieron viendo en institucional y en planificación, que tenía que ver con el calendario de los proyectos. Bueno, si se quiere, poner en una línea de tiempo todo lo que tienen que hacer y desagregar cada cuestión a realizar en actividades y tareas, ¿sí? Y estimar de manera general todas las tareas que tienen que hacer, ¿sí? No es necesario que ustedes, cuando nos presenten el proyecto, determinen, bueno, estas son tareas de diseño, estas son tareas de maquetación, estas son de programación, pero sí que las tengan en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno considera, ¿sí?, solamente tareas de diseño, pero después hay otras tareas que van, por ejemplo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que tiene que ver con no solo diseñar un sitio web, sino a veces, en algunos casos, armar la maqueta del sitio, ¿sí? Por ahí después va a haber otra persona que lo va a llevar adelante, o por ahí son ustedes, pero por un lado cobran la maquetación del sitio y la persona le da el ok, y recién después de eso empiezan las tareas de diseño. Y después están también las tareas que tienen que ver con la administración, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo tengo que cobrar si voy a mantener actualizada esa página, si voy a mantener actualizadas las redes. Hay, por ejemplo, un precio por cada tipo de posteo. Ahí, en ese sentido, yo tengo que tener estimado, por ejemplo, los tiempos. Si voy a cobrar por cantidad de posteos en redes sociales, tengo que tener determinado, bueno, qué tipo de contenidos y cada cuánto voy a subir ese tipo de contenidos en determinadas redes sociales. Algunas cuestiones que tienen que ver también con los tiempos y la cantidad de tareas es pensar también qué tareas, si es que las va a haber, no las voy a tener que realizar yo, porque, bueno, por ahí no estoy en condiciones de hacerlo, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que mi cliente me pide que en alguna parte de la página haya fotos y que yo no tenga una cámara adecuada para hacerlo, o que no considere que sea un laburo que yo haga bien, entonces que tengo que contratar un fotógrafo. Bueno, si yo necesito esas fotos, si yo necesito el fotógrafo, yo tengo que moverme para conseguirlo, pero también tengo que poner eso en mi presupuesto para que no salga perdiendo yo, ¿sí? Si yo necesito fotos y tengo que contratar un fotógrafo, esa contratación de fotógrafo tiene que ser parte del presupuesto para que la termine abonando quien me contrata a mí y no tenga que salir de mi bolsillo. Es importante también la cuestión de determinar, ¿sí?, cuando yo determino las tareas, incluso las que son tercerizadas, calcular más o menos el tiempo de trabajo de cada cosa y qué impacto va a tener, ¿sí? Porque no es lo mismo realizar una serie de imágenes para una persona que realizarle toda la página web, ¿sí? Ahí, en ese sentido, yo tengo que ver cuánto va a modificar la estructura de la página de esta persona, o si directamente es armar una página desde cero, y eso también va a influir en cómo yo voy a cotizar el precio de mi hora de trabajo. Después, otra cuestión no menor es pensar en el mantenimiento del proyecto, así que tiene que ver con los casos en donde yo no solamente lo voy a diseñar, sino que además voy a dedicarme a mantener ese sitio, ¿sí? Les voy a pedir que cuando piensen en el presupuesto, piensen no solamente en el diseño, sino en un mes de mantenimiento, ¿sí? Sobre todo para lo que tenga que ver con también pensar las redes sociales, ¿sí? Acá en este caso igual estamos pensando más que nada en página web, sí, pero también uno podría extender a eso, ¿sí? Hay una serie de cuestiones de mantenimiento que uno tiene que dejar establecidas en el presupuesto, ¿sí? El primer ítem de nuestro Power dice definir qué tareas vamos a incluir en el mantenimiento. Ahí yo tengo que dejar bien en claro
¿Qué cuestiones yo considero que son parte del mantenimiento? Porque, por ejemplo, a ver, actualizar la página puede ser parte del mantenimiento. Ahora, si de repente mi cliente quiere que yo cambie todo el orden de la página, que le cambie los fondos, que cambie todos los menús, que cambie la jerarquía, en ese sentido, eso ya yo puede estar por fuera del mantenimiento. Eso en realidad es un rediseño de la página que debería pagarse por afuera del mantenimiento, así como un nuevo diseño. Entonces, estimar la cantidad de tareas que yo voy a realizar durante el mantenimiento, estimar las horas que me van a llevar y en ese sentido poder facturarle o presupuestarle un valor de ese mantenimiento de la página y establecer un documento en donde yo determine todo eso, ¿no? Sí, todo lo que puede entrar dentro del mantenimiento. Finalmente, una vez que yo tengo realizado todos los pasos anteriores, voy a definir la propuesta. Sí, en ese sentido tengo que puedo redactar un documento estándar. Sí, en el caso de nosotros, lo que vamos a pedirles en realidad es más que nada que ustedes nos indiquen para el trabajo final cuánto saldría llevar a cabo ese proyecto. Sí, es una cuestión más de cálculo que de presentación y que determinen más o menos desagregadamente qué cosas son parte de ese presupuesto. Si diseño de páginas, si hay diseño de imagen, si hay diseño de logo, cuántas horas calculan que les va a llevar diseñar todo, cantidad de publicaciones en términos de mantenimiento de redes sociales. Ahora, si esto uno tendría que presentárselo a una organización que lo puede llegar a contratar, tendría que definir la propuesta, que es en definitiva establecer cada una de las acciones que se va a hacer en el formato de presupuesto y establecer el valor de cada una de ellas. Es importante que se incluya información que tenga que ver con el proyecto, sí, bueno, cantidad de horas para esto, cantidad de horas para lo otro, el precio de cada hora de esas, y que es interesante que quede desagregado, sí, no sé, diseño de página, todo lo que tenga que ver con el diseño de página, sí, precio de maquetación, precio de diseño, precio de diseño de las imágenes que están incluidas adentro. Mantenimiento de redes sociales, sí, ir separando por ítem los distintos espacios de actividad, por decirlo de alguna manera. No es necesario que haya una especificación técnica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El cliente quiere saber qué van a hacer y cuánto salen. No le interesa saber cómo se va a hacer, ¿sí? No hace falta marearlo al cliente diciéndole necesariamente con qué programa se va a hacer, con qué protocolo, nada. Simplemente indicar qué es lo que se va a hacer y qué precio va a tener. De esta manera, entonces, nos quedan repasados acá los puntos de la propuesta, así que tienen que estar en ese documento que ustedes le presentarían al cliente, ¿sí? Al potencial cliente. Fecha de la propuesta, sí, desde cuándo hasta cuándo llevaría, quién es la persona a la que va dirigida, en este caso nuestro cliente. Un pequeño resumen de la propuesta, sí, qué es lo que nosotros pretendemos. Si pretendemos rediseñar una página, diseñar una página de cero, administrar las redes sociales. Un pequeño resumen de lo que vamos a hacer. Alcance de la propuesta, sí, cuál es el impacto que nosotros queremos generar, cuáles son las tecnologías que vamos a usar, esto brevemente, sí, en este sentido, qué elementos vamos a poner a disposición, sí, vamos a crear una página, vamos a crear redes sociales, tiempo de desarrollo del proyecto, bueno, lo que habíamos avanzado en la fecha de la propuesta, ¿sí? Cuánto tiempo me va a llegar cada una de las cosas. El costo es el costo final del proyecto. Forma de pago requerida. En ese sentido es interesante ahí establecer. En el caso anterior hablábamos del costo del proyecto. Acá ustedes pueden determinar el tipo de pago, si tiene que ser al contado o en cuotas. Eso lo determina uno dependiendo del tipo de cliente. El plan de mantenimiento, nosotros les vamos a pedir a ustedes que piensen en el mantenimiento al menos de un mes para cuando hagan su presupuesto y las aclaraciones que consideren necesarias. Las firmas de los datos de diseñador estudio. Me olvidaba algo, en la parte de tecnología, sí, ahí se puede especificar si en ese punto brevemente, la idea tampoco es marear mucho al cliente, pero ahí pueden especificar un poco si algunos de los datos de
los programas a utilizar, pero la verdad es que principalmente lo más importante es que quede bien en claro qué cosas va a tener, ¿sí? Que va a ser un sitio web, que van a tener y cuáles son las redes sociales que van a estar puestas en juego. Finalmente se tiene que pactar la modalidad de cobro y el tipo de facturación, y con esto vamos llegando al final de nuestro Power. Además de la modalidad de cobro, si fuera necesario, hay que firmar un contrato de servicios. Eso va a depender de el tipo de cliente y el tipo de facturación que tenga ese cliente. Vamos a ver ahora los dos tarifarios que les comenté. En caso de que nuestro cliente no tenga una página web ya cargada con su dominio específico, sino que en realidad lo que requiera es que además del diseño se cree el dominio, hay que ver el tipo de dominio que quiere tener nuestro cliente. Si nuestro cliente quiere tener una página con un dominio gratuito, en ese sentido uno estima que la creación de ese dominio, bueno, va a ser parte de las tareas del diseñador. Ahora, si nuestro cliente quiere registrarse con un dominio pago, en ese sentido tiene que quedar bien claro en el acuerdo de presupuesto que es el cliente el que se tiene que hacer cargo del abono del dominio. Ahí les dejo un par de páginas con información. Vamos a pasar entonces ahora sí a los tarifarios. El primero de los dos tarifarios que traje para mostrarles, traje a dónde, ¿no? Porque es un video, pero es la página tarifario.org, sí, que está buena porque tiene bien desagregadas, sí, un montón de tareas que tienen que ver con el diseño web y el diseño en general. Van a encontrar también otras cuestiones, sí, como acá, por ejemplo, el diseño de packaging. En una parte también habla sobre cómo cobrar las desgrabaciones, por ejemplo, para que tengan una idea, distintos tipos de diseño de marca, diseño de logo. La idea es que ustedes puedan buscar acá los distintos tipos de tareas que tengan, ¿sí? Que por un lado está el diseño web en general, ¿sí? Estaba por acá en alguna parte, ya lo voy a encontrar. Acá está. Desarrollo de presentación, diseño y maquetación, desarrollo website institucional, sí, que esto es en definitiva lo que ustedes van a hacer, sí. Acá aparece desarrollo website institucional. Acá ven que dice cliente A, cliente B, cliente C. Tienen que ver en definitiva con el tipo de cliente que uno puede tener y cuánto está dispuesto a pagar ese cliente. Y después pueden ir buscando los extras, ¿sí? Si ustedes, el cliente quiere agregar además un banner, ¿sí? o un flyer, si además quiere agregar folletos, si necesito sacar fotos, ¿sí? Por ejemplo, por acá arriba en una parte estaba la parte de las fotografías, si tengo que diseñar publicidades del sitio para enviar a otras páginas para generar una conexión, ¿sí? Acá tengo foto de producto. Entonces van a ir tener desagregados los tipos de clientes para cada trabajo. Hay una parte, habría que buscarlo, está más abajo, me parece que es el precio por hora de trabajo estándar. En ese sentido, por ejemplo, si ustedes hay una tarea que no saben cómo pasarla porque no encuentran un ítem de acá que les sirva como para representar eso, pueden buscar la tarifa de trabajo por hora. Ven, por ejemplo, acá está la tarifa de diseño por hora, ¿sí? Ustedes de acá pueden sacar también más información. Este es el siguiente tarifario que les voy a mostrar, se los dejé en la página. Es del año pasado, no actualizó todavía la lista de precios esta diseñadora, pero lo trabajamos bastante porque lo trabajamos todos los años porque es un presupuesto bastante más accesible que el otro tarifario, ¿sí? Está pensado en un cliente más pequeño si se quiere. Como les decía, está desactualizado, pero pueden tomar como referencia si quieren el precio dólar o aumentarlo un poco más. Quizás una buena idea es, si el cliente con el que ustedes van a trabajar consideran que no está al alcance de
los clientes A, B o C del tarifario de la página tarifario.org. Quizás lo que pueden hacer es buscar un punto intermedio entre el cliente que menos pagaría del tarifario.org y el precio establecido en este tarifario. ¿Sí? Acá van a ver, tiene una idea de... No tiene todo tan desagregado como el otro, sino que está pensando en las cuestiones más enfocadas en diseño. Si el otro tenía más tipos de trabajos, pero por ahí les puede servir como una referencia. Recuerden entonces, no es necesario que realicen un presupuesto formal en nuestro caso, sino que para la materia lo que le pedimos es que determinen cuáles son las actividades, cuántas horas de trabajo podrían llegar a esas actividades y desagregado entonces cuánto cobrarían el diseño, cuánto cobrarían un mes de mantención, ¿sí? Pensando ahí, determinando, agregando, digamos, qué tipo de mantención va a ser. Por ejemplo, si se va a actualizar la página cada cuánto, si se van a actualizar las redes sociales cada cuánto, si estamos pensando al interior de este mes de mantenimiento, ¿sí? Entonces van a poner el precio del diseño, el precio de las actividades extras como, no sé, si necesitaron fotos, si necesitaron videos, y el precio de mantenimiento de la página y de las redes sociales también, ¿sí? Entonces, retrocedo porque me quedó descolgado. Tenemos en el presupuesto el valor del diseño de la página, el valor de la puesta en marcha de las redes sociales, ¿sí? O rediseño, si readecuación, si ya estaban. Y después las tareas extras, ¿sí? Como ir a buscar fotografías si las necesitaron, ¿sí? En varios de los casos vi que parecía como algo presente. Y después pensar un mes de mantenimiento de las dos cosas, ¿sí? De las páginas, de las redes sociales y de la página institucional, ¿sí? Pensar ahí qué tareas de mantenimiento van a hacer durante ese mes y agregarlos dentro del presupuesto. Eso es todo y bueno, cualquier consulta me escriben.